Nadie vio a la niña cuando cayó la noche. Nadie escuchó sus pasos pequeños sobre la tierra húmeda. Nadie preguntó por qué una niña tan delgada, con los zapatos rotos y las manos temblando, caminaba sola en medio del campo, como si el mundo ya no tuviera un lugar para ella. El frío había llegado antes que la oscuridad. No era un frío amable, de esos que anuncian el invierno con suavidad. Era un frío que mordía la piel, que se metía entre la ropa gastada y hacía doler los huesos. La niña se abrazaba a sí misma, no para sentirse acompañada, sino para no desmoronarse por completo. Tenía el rostro sucio de lágrimas secas y polvo. Sus ojos, grandes y apagados, miraban sin mirar, como si ya hubiera aprendido que esperar algo del mundo solo traía más decepción. Cada paso era un esfuerzo, cada respiración un recordatorio de que seguía viva, aunque no sabía muy bien por qué. Había dejado de llorar hacía horas. No porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque ya no le quedaban fuerzas. El llanto, cuando dura demasiado, se vuelve silencio. Y ese silencio era lo único que la acompañaba. No tenía casa, no tenía padres, no tenía un lugar al cual volver. Solo tenía miedo. El viento levantaba hojas secas que chocaban contra sus piernas, y ese sonido la hacía estremecerse. En su mente, cada ruido se transformaba en una amenaza. Apretó los puños, recordando las últimas palabras que escuchó antes de quedar sola. Palabras duras, palabras que no deberían decirse jamás a una niña. Siguió caminando porque detenerse significaba rendirse, y rendirse en su mundo era desaparecer. Fue entonces cuando lo vio. Al principio pensó que era solo una sombra extraña en el suelo, una deformación de la tierra, pero al acercarse notó algo diferente. El suelo no era uniforme. Había una abertura apenas visible, cubierta de ramas secas y tierra removida. No era una cueva natural, ni tampoco un simple hoyo. Era una estructura. La niña se quedó quieta. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Algo bajo tierra. No sabía qué era. No sabía quién lo había construido. Solo sabía una cosa. El viento no entraba allí. El frío parecía detenerse justo en el borde de aquella abertura. Por primera vez en horas, sintió algo parecido a una posibilidad. Pero también sintió miedo. Porque los lugares que nadie conoce suelen guardar historias que no quieren ser encontradas. La niña dio un paso atrás. Pensó en seguir caminando, aunque no sabía hacia dónde. Pensó en el peligro. Pensó en todo lo que podía salir mal. Pero el frío volvió a atravesarla como un cuchillo y su cuerpo decidió antes que su mente. Se arrodilló lentamente frente a la entrada. Tocó la tierra con los dedos. Estaba fría, pero firme. No se desmoronaba. Aquello no era reciente. Llevaba tiempo allí. Tal vez años. Solo un momento. Susurró, aunque no había nadie para escucharla. Solo necesitaba resguardarse del frío, nada más. Solo un poco de calor. Solo sobrevivir esa noche. Sin saberlo, ese pensamiento era el inicio de algo que cambiaría su vida para siempre. Si este comienzo ya te tocó el corazón, te invito a suscribirte al canal ahora mismo. Aquí compartimos historias que duelen, pero también sanan. Historias que nacen en la oscuridad y buscan una luz. Suscribirte es la forma de no perderte lo que está por venir. La niña respiró hondo y se deslizó hacia la abertura. La tierra raspó sus rodillas. El espacio era estrecho, pero suficiente para su cuerpo pequeño. A medida que avanzaba, la luz de la luna desaparecía detrás de ella. La oscuridad la envolvió por completo. El silencio allí abajo era distinto. No era el silencio del abandono. Era un silencio denso, como si el lugar estuviera conteniendo la respiración. Cuando finalmente logró acomodarse dentro, se abrazó con más fuerza que nunca. Su cuerpo dejó de temblar poco a poco. El frío seguía allí,
pero era menos cruel. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía el viento golpeándole el rostro. Cerró los ojos. No sabía que estaba sentada sobre una verdad enterrada. No sabía que aquel refugio había sido creado para ocultar algo. No sabía que esa noche, sin buscarlo, estaba a punto de descubrir un secreto que nadie más conocía. Y mientras el mundo seguía girando allá arriba, indiferente, una niña huérfana, bajo tierra, comenzaba sin saberlo el capítulo más importante de su historia. La oscuridad no era total. Había una grieta diminuta por donde se colaba un hilo débil de luz, apenas suficiente para distinguir formas. La niña abrió los ojos lentamente, como si temiera que el refugio desapareciera si se movía demasiado. El silencio seguía ahí. No escuchaba animales, ni viento, ni voces. Solo su propia respiración, irregular, cansada. Se llevó la mano al pecho para asegurarse de que su corazón seguía latiendo. Lo hacía rápido, como si todavía estuviera huyendo. Se preguntó cuánto tiempo había pasado desde la última vez que alguien la había llamado por su nombre. No lo recordaba, y eso le dolió más que el frío. Antes había tenido una cama. No era cómoda, pero era suya. Antes había tenido una voz que la despertaba por las mañanas. Una voz que ahora solo existía en su memoria. Todo eso se había ido, sin despedirse, dejándola con preguntas que nadie respondió. El mundo adulto había decidido que ella era un problema demasiado pequeño para importar. Se abrazó las piernas y apoyó la frente en las rodillas. Recordó cómo había aprendido a no pedir nada, a no molestar, a desaparecer cuando sentía que su presencia incomodaba. Ser huérfana no solo era no tener padres, era aprender que el cariño no estaba garantizado. Allí abajo, bajo tierra, por primera vez no sentía miradas juzgándola. No sentía rechazo, solo ese silencio extraño que de alguna forma la aceptaba. Sus dedos tocaron algo duro a su lado. No era tierra, no era piedra, era una superficie lisa, trabajada por manos humanas. La niña frunció el ceño. Aquello confirmaba lo que ya sospechaba. Ese lugar había sido construido con un propósito. Un escalofrío recorrió su espalda. «¿Quién hizo esto?», murmuró. Movió la mano con cuidado, explorando a su alrededor. El espacio era más grande de lo que parecía desde afuera. No era solo un hueco para esconderse. Era una estructura real, pensada, diseñada, como si alguien hubiera querido crear un lugar invisible. Sintió miedo, sí, pero también algo más profundo: curiosidad. La curiosidad es peligrosa cuando se mezcla con la necesidad, y la niña necesitaba respuestas, aunque no supiera exactamente a qué preguntas. Pensó en salir. Aún estaba a tiempo, pero afuera la esperaba el frío, la noche y la soledad absoluta. Allí dentro, al menos, había un techo, al menos había una pausa. Decidió quedarse un poco más. Se acomodó mejor, intentando ignorar el cansancio que caía sobre ella como una manta pesada. Sus párpados se cerraban, pero su mente seguía despierta, repasando cada recuerdo, cada pérdida. Era como si su corazón no quisiera dormir por miedo a despertar y seguir estando sola. Sin saberlo, estaba descansando en el único lugar que el mundo había guardado para ella, un lugar oculto, un lugar olvidado, un lugar que guardaba un secreto, el mismo secreto que, muy pronto, rompería el silencio y cambiaría todo lo que la niña creía saber sobre su abandono. Antes de aquella noche bajo tierra, la niña había aprendido una lección que ningún niño debería aprender tan pronto: que quedarse sola duele menos que ser rechazada una y otra vez. No siempre había sido así. Hubo un tiempo, lejano, borroso, en el que su mundo era pequeño pero completo. Una mesa con una pata inestable, una ventana por donde entraba el sol por las mañanas, y una voz que pronunciaba su nombre con suavidad.
No recordaba el rostro con claridad, pero sí el tono, ese tono que hacía sentir que existir era suficiente. Ese recuerdo era lo único que conservaba intacto. Todo lo demás se había ido rompiendo poco a poco, como una cuerda que se deshilacha sin que nadie lo note. Primero fueron las ausencias largas, luego los silencios incómodos, después la sensación constante de estorbar. La niña había aprendido a observar sin hablar, a moverse despacio, a ocupar poco espacio, porque cuando uno ocupa poco espacio es más fácil que lo ignoren, y ser ignorada dolía menos que ser empujada fuera. Recordaba claramente el día en que entendió que ya no había un lugar para ella. No hubo gritos, no hubo una escena dramática, solo miradas cansadas, un suspiro largo, una frase dicha sin intención de herir, pero que igual lo hizo. No sabemos qué hacer contigo. Esas palabras se quedaron grabadas en su pecho como una marca invisible. No sabemos qué hacer contigo, como si ella fuera un objeto extraviado, como si su existencia fuera un problema sin solución. Desde entonces, cada lugar era temporal, cada techo prestado, cada gesto amable, frágil. Vivía con el miedo constante de que, en cualquier momento, alguien volviera a decirle que no podía quedarse. Así aprendió a no pedir. Cuando tenía hambre, esperaba. Cuando tenía frío, se encogía. Cuando tenía miedo, se callaba. Porque pedir implicaba esperar una respuesta. Y las respuestas casi siempre dolían. Mientras avanzaba de un sitio a otro, la niña comenzó a sentir que el mundo estaba lleno de puertas cerradas para ella. Puertas que se cerraban sin ruido, sin escándalo, pero con una firmeza imposible de ignorar. A veces veía a otras niñas tomadas de la mano de alguien. Escuchaba risas, llamados, regaños incluso, y aunque sabía que nadie tenía la culpa de su soledad, algo dentro de ella se rompía un poco más cada vez. No envidiaba los juguetes, no envidiaba la comida, envidiaba la certeza de pertenecer. Esa certeza nunca la tuvo. Por eso, cuando aquella noche el frío la obligó a seguir caminando sin rumbo, no pensó en buscar personas. Pensó en buscar un lugar. Un lugar no rechaza, un lugar no se cansa, un lugar no dice que sobra, y así terminó bajo tierra. Allí, en la oscuridad de aquella estructura olvidada, los recuerdos regresaron con más fuerza. No como imágenes claras, sino como sensaciones. La vergüenza de pedir ayuda, el miedo a molestar, el cansancio de explicar quién era y por qué estaba sola. La niña se preguntó si había hecho algo mal. Esa pregunta la había acompañado durante años. Tal vez no fue lo suficientemente buena. Tal vez no merecía que alguien se quedara. Ese pensamiento era el más doloroso de todos. Apoyó la espalda contra la pared lisa de la estructura. Cerró los ojos con fuerza, como si así pudiera expulsar esas ideas. Pero el silencio no las ahuyentaba, las hacía más claras. «No es tu culpa», susurró, sin saber a quién se lo decía. Tal vez se lo decía a la niña que había sido. Tal vez se lo decía a sí misma por primera vez. Allí abajo, sin miradas externas, sin expectativas ajenas, algo comenzó a aflojarse dentro de ella. No era esperanza todavía, era algo más pequeño, más frágil, el permiso de sentir, y sintió la tristeza acumulada, sintió el cansancio de ser fuerte, sintió el peso de crecer sin ser sostenida. Las lágrimas comenzaron a caer, silenciosas, sin sollozos. No quería hacer ruido, incluso llorando tenía miedo de molestar. No sabía que aquel lugar construido para esconder algo también estaba escuchando su historia. Cuando el llanto se calmó, la niña se quedó inmóvil, respirando despacio. El aire bajo tierra era distinto, pesado pero estable. No había corrientes frías, no había amenazas inmediatas. Por primera vez en mucho tiempo, su cuerpo no estaba en alerta constante. Eso la confundió.
Estar a salvo, aunque fuera de forma provisional, era algo que no sabía manejar. La seguridad le resultaba extraña, casi incómoda, como una prenda que no le pertenecía. Abrió los ojos y observó el espacio con más atención. La luz que entraba por la grieta revelaba detalles que antes no había notado. Las paredes no eran improvisadas, tenían marcas, líneas rectas, ángulos pensados. Alguien había trabajado ese lugar con intención y cuidado. Ese descubrimiento despertó algo dentro de ella. Cuidado. La idea de que alguien, en algún momento, se hubiera tomado el tiempo de construir algo sólido bajo tierra, le pareció extrañamente conmovedora. No sabía por qué, pero ese pensamiento le hizo sentir un nudo en la garganta. ¿Quién habría sido? ¿Para qué? Se imaginó a una persona cavando, limpiando, reforzando las paredes. Pensó en manos cansadas, en esfuerzo silencioso, y por primera vez en mucho tiempo pensó en algo que no estaba relacionado con su propio abandono. Eso la alivió. Se dio cuenta de que había pasado gran parte de su vida mirándose a sí misma como un problema que debía resolverse, como una carga que debía volverse invisible. Pero allí, bajo tierra, no era una carga para nadie. Solo existía. Y ese simple hecho, existir sin justificarlo, le pareció casi revolucionario. Se acomodó mejor, apoyando la cabeza contra la pared. Cerró los ojos otra vez, no para huir de los recuerdos, sino para observarlos desde otro lugar. Vio escenas de su pasado, sí, pero también se vio a sí misma resistiendo, avanzando, sobreviviendo. Nunca nadie se lo había dicho, pero la niña había sido valiente durante mucho tiempo. Había soportado más de lo que su edad permitía. Había seguido caminando cuando otros se habrían detenido. Había aprendido a cuidarse sola. Esa verdad, pequeña pero poderosa, comenzó a abrirse paso en su interior. Tal vez no la habían elegido. Tal vez no la habían protegido como merecía. Pero ella seguía allí. Y eso significaba algo. Mientras el cansancio volvía a envolverla, la niña apoyó la mano en el suelo. Sus dedos rozaron una hendidura, una especie de borde metálico apenas perceptible bajo la tierra. Frunció el ceño, intrigada. No era una piedra, no era parte de la pared, era algo distinto. La curiosidad regresó, mezclada ahora con una sensación nueva, una leve expectativa. No sabía qué significaba ese detalle, pero intuía que aquel lugar tenía más capas de las que había visto hasta ahora. Decidió no investigar de inmediato. Estaba demasiado cansada. Su cuerpo necesitaba descanso, aunque su mente siguiera alerta. Se permitió cerrar los ojos de nuevo. Por primera vez en mucho tiempo, no se durmió pensando en huir al amanecer. Por primera vez, no se durmió temiendo ser expulsada. Se durmió pensando que, tal vez, su historia no había terminado. Y bajo tierra, en una estructura olvidada por todos, una niña huérfana comenzaba a comprender algo esencial, que su valor no dependía de quién se quedaba, sino de que ella seguía existiendo. La niña despertó sobresaltada. No sabía qué la había despertado, solo sabía que su cuerpo estaba tenso, como si algo invisible se hubiera acercado demasiado. Durante unos segundos no recordó dónde estaba. Luego, la oscuridad bajo tierra volvió a rodearla, y el recuerdo del refugio regresó de golpe. Respiró hondo, intentando calmar el latido acelerado de su corazón. Escuchó. Al principio, nada, solo el silencio espeso que ya conocía. Pero entonces, muy lejos, llegó un sonido apagado, un crujido, como pasos sobre hojas secas. No eran rápidos, no eran claros, pero eran reales. El miedo, que nunca se había ido del todo, regresó con fuerza. Se llevó la mano a la boca para no hacer ruido. Su mente comenzó a correr más rápido que su respiración. Alguien la estaba buscando. Había hecho algo mal.
Esa pregunta volvía siempre, incluso cuando no tenía sentido. Se arrastró unos centímetros hacia la pared, intentando hacerse más pequeña todavía. Aunque estaba bajo tierra, sentía que el mundo de arriba podía alcanzarla en cualquier momento. El sonido volvió a escucharse, esta vez más cerca. La niña cerró los ojos con fuerza. No quería pensar. Pensar siempre traía miedo. Se concentró en contar sus respiraciones, como había aprendido a hacer cuando todo parecía desmoronarse. 1, 2, 3. El ruido se detuvo. El silencio que siguió fue aún peor, porque ahora sabía que algo o alguien había estado ahí, y no saber si se había ido o simplemente estaba esperando la llenó de una angustia casi insoportable. El refugio, que antes le había parecido seguro, comenzó a encogerse a su alrededor. Las paredes se sentían más cercanas, el aire más pesado. La estructura que la había protegido del frío ahora parecía esconderla, pero también atraparla. Pensó en salir. Pensó en arrastrarse de nuevo hacia la abertura y enfrentar lo que fuera que estuviera afuera. Pero el recuerdo del frío, de la noche abierta y cruel, la detuvo. No tenía buenas opciones, nunca las había tenido. El sonido no regresó, pero la tensión no se fue. Permaneció allí, agazapada, con el cuerpo rígido, durante lo que le pareció una eternidad. El cansancio volvió a caer sobre ella, mezclado ahora con una sensación amarga. Ni siquiera ese lugar estaba completamente a salvo. Cuando finalmente se permitió moverse, lo hizo con extrema lentitud. Cada pequeño gesto parecía demasiado ruidoso, cada respiración un riesgo. Fue entonces cuando lo notó, un olor distinto. No era tierra húmeda, no era moho, era algo más viejo, como metal oxidado, como algo que había permanecido oculto durante mucho tiempo. Ese olor no estaba allí antes, o tal vez ella no lo había percibido en su agotamiento. La curiosidad volvió a luchar contra el miedo. Con la mano temblorosa, comenzó a apartar un poco de tierra cerca del lugar donde había sentido aquel borde metálico la noche anterior. Lo hizo despacio, con cuidado, como si temiera despertar algo dormido. Sus dedos tocaron una superficie fría y dura. Metal. El corazón le dio un salto. Aquello confirmaba que la estructura escondía algo más. No era solo un refugio improvisado, era un lugar construido para proteger u ocultar. Un nuevo pensamiento la atravesó como un rayo. ¿Y si alguien regresa por lo que está aquí? Esa idea la hizo retroceder de inmediato. El miedo ahora no venía solo de afuera, venía de lo que podía estar bajo sus pies. Por primera vez desde que había entrado, deseó no haber encontrado ese lugar. El tiempo pasó sin que la niña pudiera medirlo. Bajo tierra, los minutos y las horas se mezclaban. Solo sabía que el cansancio seguía ahí, pero el descanso se había vuelto imposible. Cada sonido la hacía sobresaltarse, cada pensamiento una amenaza. Había pasado gran parte de su vida aprendiendo a adaptarse al rechazo, pero ahora enfrentaba algo distinto, el miedo a perder el único refugio que había encontrado por sí misma. Ese lugar, extraño y silencioso, se había convertido en su última frontera, y aún así no podía ignorar lo que había descubierto. El metal seguía allí, escondido bajo capas de tierra. No sabía qué era, no sabía cuán grande, solo sabía que no pertenecía a la naturaleza. Alguien lo había puesto allí con intención. La niña se preguntó si ese alguien todavía existía, si seguía vivo, si regresaría. Esa posibilidad la llenó de una inquietud profunda, porque si alguien volvía, ¿qué pasaría con ella? El pensamiento la hizo sentir pequeña de nuevo, vulnerable, prescindible, como siempre se había sentido frente a los adultos, frente al mundo. Se abrazó las piernas y apoyó la cabeza en las rodillas.
El miedo comenzó a transformarse lentamente en algo más doloroso, una tristeza pesada, resignada. Esa tristeza que aparece cuando uno entiende que no puede ganar, solo resistir. Solo quería un lugar, susurró. No pedía mucho, nunca lo había hecho. Solo un espacio donde no estorbara, donde pudiera pasar la noche sin temer ser expulsada, donde su existencia no fuera cuestionada. Y ahora, incluso eso parecía estar en peligro. La idea de tener que irse le apretó el pecho. No sabía a dónde, no sabía cómo. Sabía, sin embargo, que su cuerpo no soportaría otra noche a la intemperie. El frío, el hambre, el cansancio. Todo se estaba acumulando. La niña cerró los ojos y dejó que el miedo la atravesara por completo. No luchó contra él. No tenía fuerzas. Simplemente lo sintió como había sentido tantas otras cosas a lo largo de su corta vida. En ese silencio cargado, una pregunta comenzó a formarse en su interior. ¿Por qué todo lo que encuentro termina perdiéndose? No esperaba una respuesta. Nunca las había tenido. Pero esa pregunta marcó algo importante, porque por primera vez no se culpó. No pensó que ella era el problema. Pensó que tal vez el mundo había sido injusto con ella desde el principio. Ese pensamiento, aunque doloroso, también tenía algo de liberador. Abrió los ojos y miró la oscuridad frente a ella. El miedo seguía ahí, el peligro también, pero algo dentro de ella había cambiado ligeramente. Una determinación silenciosa comenzaba a tomar forma. Si aquel lugar escondía algo, tarde o temprano tendría que enfrentarlo. Si el refugio no era completamente seguro, tendría que decidir qué hacer con esa verdad. No podía seguir huyendo para siempre. Y así, bajo tierra, con el corazón cansado pero despierto, la niña comprendió que la siguiente decisión que tomara sería crucial. Porque ya no se trataba solo de sobrevivir al frío, se trataba de proteger lo único que aún tenía, la posibilidad de quedarse. La niña permaneció sentada en la oscuridad durante mucho tiempo, sin moverse. No porque estuviera tranquila, sino porque su cuerpo y su mente estaban atrapados en una lucha silenciosa. Cada pensamiento empujaba en una dirección distinta. Irse significaba volver al frío, al peligro visible, a la certeza de la soledad. Quedarse significaba enfrentar lo desconocido, algo oculto bajo tierra que podía ser aún peor. No era una elección justa, nunca lo eran. Se llevó las manos al rostro y respiró hondo. El aire entraba lento, pesado, pero suficiente. Intentó imaginarse caminando otra vez hacia afuera, alejándose de la estructura. La imagen la llenó de un cansancio inmediato, como si su cuerpo se negara incluso a considerarlo. «No puedo», susurró. No podía seguir huyendo. Había huido toda su vida, de miradas, de palabras, de lugares, siempre avanzando, siempre adaptándose, siempre cediendo espacio hasta casi desaparecer. Y aún así, el abandono la había alcanzado una y otra vez. Tal vez, pensó, no se trataba de huir mejor. Tal vez se trataba de quedarse por primera vez. Ese pensamiento la asustó más que cualquier ruido exterior. Quedarse implicaba enfrentar. Implicaba mirar de frente aquello que estaba escondido. Implicaba aceptar que ese refugio no era solo un escondite, sino un lugar con historia, con intención, con secretos. Se arrastró lentamente hacia el punto donde había tocado el metal. Sus movimientos eran cuidadosos, medidos. Cada pequeño sonido le parecía demasiado fuerte. El corazón le latía tan rápido que temía que pudiera escucharse desde afuera. Con los dedos comenzó a retirar la tierra otra vez. Esta vez no se detuvo al primer contacto frío. Continuó. Apartó pequeños montones, limpiando la superficie con la manga de su abrigo gastado. Lo que apareció ante ella no era grande, pero sí claro. Era una tapa metálica, rectangular,
con bordes definidos y una pequeña hendidura en uno de los lados. Estaba cubierta de óxido y tierra seca, pero seguía firme. Aquello no había sido enterrado por accidente. La niña se quedó mirándola durante varios segundos, incapaz de moverse. Si la abría, no habría vuelta atrás. Si la dejaba cerrada, viviría con el miedo constante de lo que escondía. Pensó en todas las veces que había evitado mirar, todas las veces que había preferido callar, no preguntar, no insistir. Esa estrategia la había mantenido viva, pero también la había mantenido sola. Tal vez, solo tal vez, esa era una oportunidad diferente. Apoyó la mano sobre la tapa. Estaba fría, sólida, real. No era una ilusión creada por el cansancio, no era un sueño. Sea lo que sea, murmuró, ya está aquí. La frase no era una promesa, era una aceptación. Respiró hondo y colocó los dedos en la hendidura. Intentó levantarla, pero no se movió. Estaba pesada, demasiado para su fuerza. El miedo volvió a crecer, mezclado ahora con frustración, pero no se rindió. Buscó alrededor hasta encontrar una piedra firme. La usó como palanca, introduciéndola con cuidado en el borde. Sus manos temblaban, no solo por el esfuerzo, sino por lo que ese gesto significaba. Hizo fuerza. Al principio, nada ocurrió. Luego un leve crujido rompió el silencio, el sonido del metal cediendo un poco, apenas. El corazón de la niña se detuvo por un instante. Soltó la piedra de inmediato y retrocedió, respirando agitadamente. Esperó, escuchó. Nada más se movió, ningún ruido desde afuera, ninguna señal de que alguien más estuviera cerca. El refugio seguía siendo solo suyo. Volvió a acercarse, esta vez con más cuidado. Repitió el movimiento, aplicando presión poco a poco. El crujido se hizo más claro. La tapa comenzó a levantarse apenas unos centímetros. Un olor distinto escapó de la abertura. No era desagradable, era antiguo, como papel viejo, como madera guardada durante años. La niña sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Aquello no era peligro inmediato, era historia. Y la historia, aunque a veces duele, también explica. La abertura era pequeña, pero suficiente para que la niña pudiera asomarse. No veía mucho, solo sombras dentro de sombras. El espacio bajo la tapa parecía aún más profundo, como si la estructura ocultara otra capa, otro nivel. No se atrevió a meter la mano de inmediato. El miedo la mantenía inmóvil, con el cuerpo inclinado hacia adelante, pero sin cruzar del todo ese límite invisible. Pensó en cerrar la tapa, pensó en fingir que nunca la había abierto, pero ya no podía engañarse. Saber que algo estaba allí había cambiado todo. El refugio ya no era solo un lugar para esconderse del frío, era una pregunta abierta. Y las preguntas, una vez hechas, no se olvidan. Reuniendo valor, tomó una pequeña piedra y la dejó caer dentro. El sonido tardó más de lo que esperaba en llegar al fondo. Un golpe seco, hueco, que confirmó que el espacio era más profundo de lo que parecía. Eso la asustó y la atrajo al mismo tiempo. Se deslizó lentamente hacia la abertura y, con cuidado extremo, introdujo una mano. Sus dedos tocaron algo blando. Retrocedió de inmediato, con el corazón desbocado. Luego entendió. No era peligro. Era tela. Tela vieja. Respiró un poco más tranquila y volvió a intentarlo. Esta vez exploró con más atención. La tela estaba doblada, protegida. Debajo de ella, algo rígido. La niña retiró la tela con cuidado, y lo que apareció la dejó sin aliento. Un cuaderno. No era grande. Tenía las tapas de cuero gastado, marcadas por el tiempo. Estaba envuelto como si alguien hubiera querido protegerlo de la humedad, del polvo, del olvido. La niña lo sostuvo con ambas manos, como si temiera que se deshiciera. El cuaderno pesaba más de lo que parecía.
no por su tamaño, sino por lo que representaba. Alguien había querido que eso sobreviviera. Se sentó en el suelo, apoyando la espalda contra la pared. Colocó el cuaderno sobre sus piernas y lo observó durante largo rato. No sabía leer bien, pero reconocía las letras. Había visto cuadernos antes, en manos de otros niños. Nunca había tenido uno propio. Ese detalle le provocó un nudo en la garganta. Abrió la tapa con cuidado. Las páginas estaban llenas de escritura apretada, ordenada. No entendía todo, pero podía leer fragmentos, fechas, nombres, lugares. Algunas palabras se repetían: refugio, proteger, esperar. La niña no comprendía aún el significado completo, pero intuía algo importante. Ese lugar no había sido construido al azar, había sido pensado como un escondite, pero también como una promesa. Una promesa de que algo debía ser preservado, de que alguien había creído que valía la pena guardar una verdad. Las manos le temblaban mientras pasaba las páginas. No sabía por qué, pero sentía que estaba invadiendo algo sagrado, no en un sentido religioso, sino humano, íntimo. De repente, una hoja doblada cayó del cuaderno. La niña la recogió del suelo. Era una carta, más corta, más clara. Reconoció palabras sencillas, leyó despacio, juntando sílabas con esfuerzo. Y cuando comprendió el mensaje básico, el aire pareció abandonarla por completo, porque esa carta hablaba de una niña dejada atrás para protegerla, de una niña que debía ser encontrada solo cuando el mundo estuviera listo. La niña levantó la vista, con los ojos muy abiertos. Su mente no alcanzaba a procesarlo todo, pero una sensación poderosa comenzó a formarse en su pecho. No era alegría, no era miedo, era algo más profundo, más difícil de nombrar. La posibilidad de que su abandono no hubiera sido un error. La posibilidad de que alguien en algún momento hubiera tomado una decisión dolorosa para proteger algo o a alguien. Cerró el cuaderno con cuidado, como si el simple gesto pudiera romper esa frágil verdad. Lo sostuvo contra su pecho con fuerza. No sabía aún qué significaba todo aquello. No sabía qué secreto había encontrado realmente. Pero una cosa estaba clara: ese refugio no era casual, y ella tampoco. La niña permaneció sentada durante mucho tiempo, con el cuaderno apretado contra el pecho. No se movía. No porque tuviera miedo de hacerlo, sino porque sentía que cualquier movimiento podía romper algo invisible pero frágil, como si el aire mismo estuviera sosteniendo una verdad que aún no estaba lista para caer. El silencio bajo tierra se había transformado. Ya no era solo ausencia de ruido. Era una presencia, un silencio que observaba, que esperaba. La niña podía sentirlo en la piel, en la respiración, en ese latido constante que parecía marcar un tiempo distinto al del mundo exterior. Intentó pensar con claridad, pero las ideas se atropellaban unas a otras. Una carta, un cuaderno, palabras como proteger, esperar, refugio, y sobre todo esa frase que no dejaba de repetirse en su mente: una niña dejada atrás para protegerla. ¿Protegerla de qué? ¿Y quién había tomado esa decisión? La niña cerró los ojos y apoyó la frente sobre el cuaderno. El cuero gastado estaba frío, pero firme, real. No era una ilusión creada por el hambre o el cansancio. Aquello existía. Alguien lo había escrito, alguien lo había escondido, alguien había creído que ese lugar debía permanecer oculto hasta el momento correcto. Y ese momento, por alguna razón, había llegado ahora. Esa idea la asustó más que cualquier ruido externo. Se preguntó si estaba lista para entender. Durante toda su vida había sobrevivido evitando preguntas demasiado grandes. Preguntas que no podía responder. Preguntas que dolían más que el silencio, pero ya no podía volver atrás. Abrió el cuaderno otra vez, con cuidado extremo.
Las páginas crujieron suavemente, como si protestaran por ser despertadas después de tanto tiempo. La niña recorrió las líneas con el dedo, leyendo despacio, juntando palabras conocidas con otras que apenas comprendía. Había fechas, muchas, años escritos con una letra firme, decidida. Eso le dijo algo importante. No fue un impulso, no fue un abandono repentino. Aquello había sido planeado durante mucho tiempo. Eso la confundió. Siempre había pensado que su soledad era resultado de descuido, de cansancio ajeno, de errores. Pero lo que tenía entre las manos hablaba de intención, de una decisión consciente. ¿Por qué? Murmuró. La palabra quedó suspendida en el aire, sin respuesta. Cerró el cuaderno y lo colocó a su lado. No quería seguir leyendo. Todavía no. Sentía que si avanzaba demasiado rápido, algo dentro de ella no resistiría. Necesitaba tiempo, necesitaba silencio. Se recostó contra la pared y miró hacia la abertura por donde apenas entraba la luz. Allá arriba, el mundo seguía existiendo sin saber nada de lo que ocurría bajo sus pies. Personas caminaban, hablaban, tomaban decisiones. Y ella, una niña huérfana escondida bajo tierra, sostenía una verdad que nadie más conocía. La injusticia de eso la hizo apretar los dientes. ¿Por qué ella? ¿Por qué cargar con algo tan grande? La respuesta no llegó, pero una sensación distinta comenzó a abrirse paso en su interior. No era orgullo, no era alegría. Era una mezcla extraña de responsabilidad y miedo. Porque si aquel secreto había sido protegido durante tanto tiempo, significaba que importaba, y si importaba, entonces ella también importaba, al menos para alguien en algún momento. Ese pensamiento le hizo arder los ojos. No lloró. No todavía. Se limitó a respirar hondo y a quedarse quieta, permitiendo que esa idea se asentara lentamente. Era demasiado pronto para aceptarla del todo, pero tampoco podía rechazarla. El silencio, otra vez, la envolvió. Pero ahora no estaba vacío. El cansancio regresó de forma gradual, como una marea lenta. El cuerpo de la niña pedía descanso, pero su mente se negaba a desconectarse por completo. Cada vez que cerraba los ojos, imágenes sueltas aparecían. Manos cavando, páginas siendo escritas, una figura alejándose sin mirar atrás. No sabía si esos recuerdos eran reales o construidos por su imaginación. En el fondo, no importaba. Todos conducían a la misma sensación. Algo había sido perdido y algo había sido preservado. Dormitó por momentos, sin entregarse del todo al sueño. En esos lapsos breves sentía una calma engañosa, como si el refugio la arrullara. Pero al despertar, el peso del cuaderno y de la carta volvía a caer sobre ella. Esperar nunca había sido fácil para la niña. Había esperado respuestas que no llegaron. Había esperado afecto que se dio a otros. Había esperado ser elegida. Y ahora estaba esperando otra vez. Esperando entender, esperando recordar algo que nunca supo, esperando que el silencio dijera lo que las palabras aún no podían. Se incorporó lentamente y volvió a tomar el cuaderno. Esta vez no lo abrió. Simplemente pasó los dedos por la tapa, siguiendo las marcas del tiempo. Pensó en la persona que lo había escrito, en cuánto habría sufrido al decidir esconderlo, en cuánto habría dolido dejarlo atrás junto con todo lo demás. La idea de que alguien hubiera tomado una decisión tan dura con un propósito la llenó de una tristeza nueva, más compleja. Ya no era solo la tristeza de ser abandonada. Era la tristeza de imaginar un sacrificio. Eso no la consolaba del todo, pero cambiaba algo. Miró a su alrededor. El refugio, antes simple escondite, ahora se sentía distinto, como si las paredes cargaran una memoria silenciosa, como si aquel lugar hubiera sido testigo de despedidas, de promesas hechas en voz baja. «Todavía estoy aquí», susurró.
No sabía para quién era esa frase, tal vez para sí misma, tal vez para la persona que había escrito el cuaderno, tal vez para nadie. El sonido lejano del exterior volvió a colarse por la abertura. Viento, nada más, no pasos, no voces. El mundo seguía sin reclamar lo que estaba oculto bajo tierra. Eso le dio un poco de tranquilidad. Se dio cuenta entonces de algo importante. Nadie había venido por el cuaderno. Nadie había abierto la tapa. Nadie había tocado ese secreto en años. Y sin embargo ella había llegado, no por curiosidad, no por ambición, sino por necesidad. Ese detalle le pareció significativo. Quizá, pensó, las cosas importantes no se encuentran cuando se buscan, sino cuando ya no queda nada más. El cansancio finalmente ganó. La niña se recostó con cuidado, usando su abrigo como almohada improvisada. Colocó el cuaderno cerca, lo suficientemente lejos como para no aplastarlo, lo suficientemente cerca como para no perderlo. Cerró los ojos. Esta vez el sueño llegó más profundo, no reparador, pero sí inevitable. Su respiración se volvió más lenta. El cuerpo, agotado, se entregó. En su descanso inquieto, no soñó con el frío ni con el hambre. Soñó con puertas cerradas que no dolían, con silencios que no rechazaban, con un lugar bajo tierra que por primera vez no se sentía como un escondite, sino como una espera larga, dolorosa, pero cargada de sentido. Y mientras dormía, ajena al paso del tiempo, el secreto seguía allí, intacto, aguardando el momento en que ya no pudiera permanecer en silencio. La niña despertó con una sensación distinta en el pecho. No era miedo, no era hambre, era algo más profundo, como si su cuerpo supiera antes que su mente que ya no podía seguir evitando la verdad. Durante unos segundos permaneció inmóvil, escuchando su propia respiración rebotar suavemente contra las paredes de la estructura subterránea. El refugio estaba en silencio absoluto, pero ya no se sentía vacío. Algo había cambiado durante la noche. El cuaderno seguía allí, justo donde lo había dejado. La niña lo miró como se mira una puerta que ha estado cerrada demasiado tiempo. Sabía que al abrirlo no habría vuelta atrás. Lo que estaba escrito no podía ser olvidado, no podía ser devuelto a la oscuridad. Aún así, estiró la mano. Sus dedos temblaban levemente cuando abrió el cuaderno por la página donde se había detenido. La letra seguía siendo clara, firme, decidida. No era la escritura de alguien confundido o desesperado. Era la escritura de alguien que había aceptado una decisión imposible. Leyó en silencio. Si estás leyendo esto, significa que sobreviviste. Y si sobreviviste, entonces hice lo correcto, aunque me haya roto el alma. El corazón de la niña dio un salto doloroso. Continuó. Nunca quise que supieras la verdad así. Nunca quise que crecieras creyendo que fuiste abandonada. Pero había cosas que no podía explicarte cuando eras pequeña. Había peligros que no entenderías y errores que no debías repetir. La niña tragó saliva. Cada palabra parecía empujarla hacia un recuerdo que no era suyo, pero que sentía real. Este lugar fue construido para ocultar, no para encerrar, para proteger, no para huir. Aquí guardé todo aquello que el mundo no estaba preparado para conocer. Las manos de la niña comenzaron a sudar. Siguió leyendo. Hubo un tiempo en que la gente buscaba lo que había bajo esta tierra, no por necesidad, sino por codicia. Querían usarlo, venderlo, destruirlo si no podían poseerlo. Y yo fui parte de ese error. La respiración se le volvió irregular. Cuando comprendí lo que estaba en juego, ya era tarde para salvarlo todo, pero no era tarde para salvarte a ti. Las lágrimas comenzaron a caer sobre las páginas, deformando la tinta antigua. La niña cerró el cuaderno de golpe y lo abrazó contra su pecho.
El llanto que había contenido durante años finalmente encontró salida. No era un llanto ruidoso, sino profundo, silencioso, como si cada sollozo arrancara una capa de dolor acumulado. No había sido abandonada, había sido protegida. Ese pensamiento la desarmó por completo. Durante toda su vida había cargado con la idea de no haber sido suficiente para que alguien se quedara. Y ahora descubría que alguien se había ido precisamente para que ella pudiera vivir. El amor, entendió entonces, no siempre se queda, a veces se sacrifica en silencio. Cuando logró calmarse, volvió a abrir el cuaderno. Si llegaste hasta aquí, significa que ya eres lo suficientemente fuerte para saberlo. Lo que protegí no es un objeto, ni una riqueza. Es una verdad, una que demuestra que incluso en un mundo injusto, alguien eligió hacer lo correcto. La niña sintió un nudo en el estómago. Tú fuiste la última parte de ese acto, mi promesa final, mi forma de redención. El cuaderno terminaba allí. No había firma, no había nombres, solo esa confesión desnuda. La niña se quedó mirando la última página durante mucho tiempo. El secreto que nadie conocía no era un tesoro enterrado ni un misterio grandioso. Era algo más poderoso y más doloroso. Una historia de culpa, amor y sacrificio. Y ella era la prueba viviente de esa elección. La revelación no trajo alivio inmediato. Al contrario, el peso de lo comprendido cayó sobre la niña con una fuerza inesperada. Saber que su vida había sido parte de algo más grande no borraba los años de soledad, ni las noches de frío, ni las veces que había deseado desaparecer, pero les daba sentido, y eso, aunque dolía, también fortalecía. La niña se levantó despacio. Sus piernas aún temblaban, no por debilidad física, sino por la magnitud de lo que acababa de descubrir. Caminó unos pasos dentro del refugio, tocando las paredes, observando los rincones con una nueva mirada. Este lugar no había sido solo un escondite, había sido una decisión, un acto final de responsabilidad. Comprendió entonces algo que nunca nadie le había enseñado. Algunas personas cargan con el papel de villanos en la historia de otros para evitar un daño mayor. Algunas ausencias no son abandono, sino barreras levantadas con dolor. Eso no justificaba todo, pero explicaba mucho. La niña pensó en todas las veces que había sentido rabia hacia alguien que no recordaba del todo, una figura borrosa en su memoria, asociada solo a la pérdida. Ahora esa figura tenía forma, intención y tristeza. Se sentó nuevamente respirando hondo. Viví, susurró. Viví. Y esa simple afirmación la hizo llorar otra vez, aunque esta vez las lágrimas eran distintas. No venían del vacío, sino de la comprensión. Ella no había sobrevivido por accidente. Había sido elegida. Ese pensamiento despertó algo nuevo dentro de ella. Responsabilidad. No una carga pesada, sino una pregunta inevitable. ¿Qué hacer ahora con esta verdad? El cuaderno no decía qué debía hacer. No había instrucciones. No había destino marcado. Solo una verdad entregada en el momento justo. La niña entendió que el resto dependía de ella. Podía marcharse y guardar el secreto. Podía olvidar el refugio y seguir sobreviviendo. O podía honrar el sacrificio de la única forma posible, viviendo de manera distinta. No como alguien que huye, sino como alguien que comprende su valor. Miró hacia la abertura que conducía al exterior. La luz del día comenzaba a filtrarse con más fuerza. El mundo seguía siendo peligroso. Injusto, indiferente, pero ya no la encontraba igual. Antes caminaba en él como una sombra. Ahora sabía que era una historia viva. Tomó el cuaderno con cuidado y lo guardó entre su ropa. No para mostrarlo, no para usarlo como prueba, sino para recordarse quién era cuando el mundo intentara convencerla de lo contrario. Respiró hondo.
Por primera vez desde que tenía memoria, no se sentía invisible. El secreto que nadie conocía no la hacía especial ante los demás, pero la hacía completa ante sí misma. Y eso, comprendió, era el verdadero legado que le habían dejado bajo tierra. Salir del refugio no fue inmediato. La niña permaneció de pie frente a la abertura durante un largo rato, observando cómo la luz del día se filtraba con una claridad que antes no había notado. No era una luz distinta, era la misma de siempre. Lo que había cambiado era ella. Antes, salir significaba exponerse. Significaba volver a ser pequeña frente a un mundo demasiado grande. Significaba sobrevivir otro día más sin certezas. Ahora salir significaba algo nuevo. No esperanza ingenua, no seguridad absoluta, sino conciencia. Dio un paso hacia afuera. El aire frío le golpeó el rostro, recordándole que el mundo seguía siendo áspero. El suelo estaba húmedo, el viento soplaba sin cuidado. Nada se había suavizado por su revelación, pero algo dentro de ella permanecía firme. Mientras caminaba, se dio cuenta de que ya no encorvaba los hombros como antes. No miraba el suelo de manera constante. Sus pasos no eran más rápidos por miedo, sino más lentos por atención. Observaba los árboles, el cielo, los sonidos lejanos. Todo seguía igual, pero ella estaba presente. El cuaderno pesaba contra su pecho, no como una carga, sino como una raíz. No necesitaba leerlo otra vez, ya estaba escrito en ella. Por primera vez, comprendió que no tenía que demostrar nada para merecer estar allí. No tenía que esconderse para sobrevivir. Había sobrevivido ya. Eso no la convertía en invencible, la convertía en consciente. A lo largo del día, caminó sin rumbo fijo, dejando que el cuerpo decidiera. En otros tiempos, cada paso habría sido calculado con miedo. ¿Dónde dormir? ¿Qué evitar? ¿A quién no mirar? Ahora, aunque esas preocupaciones seguían existiendo, no gobernaban todo. Se detuvo junto a un arroyo pequeño y observó su reflejo en el agua. Su rostro seguía siendo el de una niña cansada, con marcas de noches duras y silencios largos. Pero sus ojos ya no buscaban permiso. Se sentó y se permitió descansar sin culpa. Ese gesto simple, tan pequeño, le resultó extraño. Nadie la estaba persiguiendo. Nadie le exigía moverse. El mundo no se derrumbaba porque ella se detuviera. Eso también era nuevo. Recordó palabras del cuaderno. No exactas, pero presentes. La idea de haber sido protegida para algo más que sobrevivir. No sabía qué significaba ese algo, pero intuía que empezaba por ella misma. Por primera vez, se permitió imaginar un mañana que no fuera solo continuidad del dolor. No un futuro brillante, no una promesa exagerada, solo un mañana distinto. Al caer la tarde, buscó un lugar para pasar la noche. Eligió con cuidado, pero sin la desesperación habitual. Mientras se acomodaba, notó algo que la sorprendió. No sentía vergüenza de ocupar espacio. Había pasado la vida tratando de no molestar, de no ser vista, de no existir demasiado. Ahora entendía que existir no era un error. Cerró los ojos y respiró hondo. El cansancio estaba allí, pero no era el mismo. No venía del abandono, sino del camino recorrido. Antes de dormir, tocó el cuaderno una vez más. «Gracias», susurró. No sabía exactamente a quién se dirigía. Tal vez a quien escribió esas páginas. Tal vez a sí misma por haber sobrevivido lo suficiente para leerlas. Por primera vez durmió sin esconder el corazón. La transformación no fue inmediata ni evidente para los demás. Nadie se detuvo a mirarla con asombro. Nadie anunció que algo había cambiado. El mundo siguió su curso, indiferente como siempre. Pero la niña lo sabía, y eso era suficiente. En los días siguientes, comenzó a tomar decisiones pequeñas, casi imperceptibles. Decisiones que, sin embargo, marcaban una diferencia profunda.
Elegía caminos que antes evitaba, se acercaba al calor cuando podía, aceptaba ayuda cuando surgía, sin sentir que eso la hacía menos. Aprendió a mirar a las personas a los ojos por breves instantes, no para pedir nada, solo para reconocer y ser reconocida, aunque fuera por un segundo. Descubrió que la dignidad no viene de tener, sino de saberse valiosa incluso cuando no se tiene nada. Ese aprendizaje no eliminó el dolor. Había recuerdos que seguían doliendo. Noches que aún despertaban lágrimas, momentos en que el pasado parecía más fuerte que cualquier revelación. Pero ahora, el dolor no definía todo. Había espacio para algo más. En uno de esos días, al ver a otra niña llorar en silencio al borde de un camino, sintió un impulso distinto. Antes habría seguido de largo, protegiéndose. Ahora se detuvo. No sabía qué decir. No tenía respuestas, pero se sentó cerca, no para salvar, solo para acompañar. En ese gesto simple comprendió algo fundamental. La transformación no la había convertido en alguien importante para el mundo. La había convertido en alguien disponible para otros. Eso también era una forma de honrar el secreto. El cuaderno permanecía oculto, bien guardado. No era una verdad para exhibir, era una verdad para vivir. No necesitaba que otros creyeran en ella para que fuera real. Cada noche, al acostarse, recordaba el refugio bajo tierra. Ya no como un lugar de encierro, sino como el punto donde su historia dejó de ser solo supervivencia. Había sido elegida para vivir. Y vivir, entendía ahora, no era solo respirar. Era decidir no endurecerse, no cerrarse, no replicar el abandono recibido. Eso requería coraje, más que huir, más que esconderse. La esperanza que sentía no era ruidosa, no prometía finales felices ni soluciones rápidas. Era una esperanza silenciosa, persistente, que se manifestaba en pequeños actos diarios. En seguir adelante, en cuidar, en no olvidar quién era. Al mirar el cielo una noche clara, la niña sonrió apenas. No porque todo estuviera bien, sino porque ya no estaba perdida. El secreto que nadie conocía había cambiado su destino, no dándole un lugar en el mundo, sino dándole un lugar dentro de sí misma. Y eso, aunque nadie más lo viera, era suficiente para seguir caminando. La niña siguió caminando, no hacia un lugar específico, no hacia una promesa clara, simplemente siguió. Y en ese acto sencillo, casi invisible, estaba contenido todo lo que había aprendido. El mundo no se volvió más justo después del secreto. No aparecieron personas que pidieran perdón. No hubo recompensas tardías ni explicaciones completas. El pasado no se reescribió, pero ya no la perseguía de la misma forma, porque ahora ella sabía algo que antes no sabía. Su historia no comenzaba en el abandono, ni terminaba en la soledad. Su historia era más grande que el dolor que había conocido. Había sido protegida cuando no podía protegerse sola. Había sido elegida incluso en el silencio. Había sido amada de una forma que no deja huellas visibles, pero sí raíces profundas. Y eso cambió la manera en que miraba cada paso. A veces, al detenerse y observar el horizonte, pensaba en el refugio bajo tierra. No con nostalgia, sino con respeto. Era el lugar donde el miedo dejó de ser el centro de su vida, donde la verdad la alcanzó sin destruirla. Ese lugar no era solo físico, era interno. Todos, pensó, llevamos algún refugio enterrado dentro, un espacio donde escondemos lo que nos dolió, lo que no fue dicho, lo que nadie explicó. A veces pasamos la vida entera sin atrevernos a bajar hasta ahí, y otras veces, cuando ya no queda nada más, lo encontramos. La niña entendió que no todas las verdades vienen a destruir. Algunas vienen a ordenar, a poner nombre al dolor, a decirnos que no estábamos equivocados al sentir lo que sentimos,
que no fuimos débiles, que no exageramos, que no imaginamos la ausencia. Ella siguió creciendo, no solo en años, sino en mirada. Aprendió a reconocer su cansancio y a respetarlo. Aprendió a no endurecerse del todo, aunque el mundo insistiera en empujarla. Y cada vez que alguien le preguntaba quién era, ya no respondía solo con silencio, respondía con presencia. Porque había algo que el cuaderno nunca dijo con palabras, pero que ella comprendió con el tiempo. El verdadero secreto no era lo que ocurrió en el pasado, sino lo que ella decidía hacer con eso. Podía vivir desde la herida o desde la conciencia, y eligió la segunda. Tal vez tú, que estás escuchando esta historia, nunca te escondiste bajo tierra. Tal vez no encontraste un cuaderno ni una carta. Tal vez nadie te explicó por qué ciertas ausencias marcaron tu vida. Pero si esta historia te tocó, si algo se movió dentro de ti, es porque reconociste esa emoción, la de no haber sido visto, la de haber esperado respuestas, la de cargar silencios ajenos. Y aquí está la verdad que importa. Tu dolor también merece sentido. Tu historia no se resume en lo que perdiste, no se define solo por lo que faltó. A veces, sobrevivir ya es una forma de valentía que nadie aplaude. La niña huérfana no se convirtió en alguien famosa, no cambió el mundo de golpe, pero cambió algo más difícil, la manera en que se habitaba a sí misma. Y eso es algo que también está al alcance de quien escucha. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Tal vez esta historia no vino a entretenerte, sino a recordarte algo que habías olvidado, que incluso lo que dolió tuvo un motivo, aunque aún no lo comprendas del todo, que no todo amor grita, que no toda protección se queda, que no todo lo importante se ve a simple vista. Y si esta historia resonó contigo, si sentiste que hablaba de una parte de tu vida, te invito a quedarte. Suscríbete al canal y acompáñanos en más historias que no buscan impresionar, sino acompañar, sanar y dar sentido a lo que muchos cargan en silencio. Porque a veces escuchar una historia es la primera vez que alguien pone en palabras lo que tú nunca pudiste decir. La niña siguió caminando. Y tú también puedes.